Bienvenidos a esta quinta noche de este estudio que llamado Los tiempos de Dios se van a cumplir. Gracias que estás acá, Wolfgang. Gracias que nos vas a acompañar en esta noche. Me acuerdo de una de las primeras cosas que dijiste, que habías dicho, de acuerdo a las personas que había ahí, que eran pocas, dijiste, ustedes me motivan. Hoy, por el tema de corona, hay poca gente o no hay nadie, no tiene nada que ver con vos. Igualmente ten en cuenta de que acá estamos los técnicos, estamos nosotros, y nosotros te vamos a escuchar, te vamos a ver, así que sentite bien. Para que sepas, en este momento tenemos a ver cuántas personas en directo, 54 personas mirando en directo, o sea que no estamos solos. Ustedes que están viendo, también sean bienvenidos, disfruten esta tarde con Wolfgang. Yo tengo que estar atento y mirar a los puntos rojos de las cámaras. Bueno, yo voy a hablar para vos, Basti, el resto puede escuchar. Vamos a hacer así. Bueno, todo va a funcionar bien, no tenés ningún problema. La semana pasada habíamos puesto la pregunta: ¿qué hacemos con esta pregunta? Jesús va a volver, pero ¿por qué no vuelve? Así que estamos viendo o vimos las cartas de Tesalonicenses y esperando la vuelta de Jesús. Esa es la gran pregunta. Hoy nos vamos a profundizar en 2 de Pedro 3. Estoy muy contento por lo que hoy nos vas a decir. Gracias que nos vas a hablar de este capítulo tan profundamente, y vamos a orar antes para que el Espíritu de Dios te guíe. Padre, te doy gracias por esta posibilidad que tenemos otra vez, que estamos todos unidos en el Espíritu. Gracias que tu plan no se puede frenar. Gracias que podemos aprender de tus verdades y predicar tus verdades en estos tiempos. Gracias por esta posibilidad. Gracias que lo podemos hacer sin ser perseguidos. Y te pedimos de que guíes a Wolfgang por medio de tu Espíritu, que él hable palabras que vengan de vos. Abrí nuestra mente, nuestro corazón para poder escuchar tu palabra y modelar nuestro corazón como a vos te guste. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, también los saludo yo. Bienvenidos todos. Gracias que están compartiendo. Ya vimos el tema, un tiempo de los cuales se preguntaban mucho los cristianos, los primeros cristianos, también nosotros, todos esperando la vuelta de Jesús. La semana pasada nos ocupamos de las cartas de los tesalonicenses, y estas son unas de las primeras cartas. Son uno de los documentos más antiguos y son una de las primeras que fueron escritas. Y en este tiempo, tan temprano, cuando fueron escritas estas cartas, ya habían muerto los primeros cristianos. Empezaron a morir los primeros cristianos. Y Pablo le decía a las personas, no es tan grave cuando uno muere, ustedes saben, vamos a resucitar, Jesús murió también como nosotros. Y la gente en ese tiempo se conformaba con esa respuesta. La gente estaba muy conforme, y porque también los consolaba mucho el tema de la resurrección. También la semana que viene vamos a terminar con la carta de Corintios, donde más y más trata este tema. Ahora estamos como en el medio de este tema, que lo vamos a tratar con la carta de 2 Pedro. Esta es una carta de las más
que fueron escritas las últimas, pero no se sabe bien cuándo, como muchas cosas en la teología. Lo que sí podemos ver es que en el texto, uno analizando el texto, hay informaciones que nos dicen, ahora lo vamos a escuchar, que ya somos la segunda generación. Ya la primera generación ya había muerto, o había muerto ya muchos de los primeros apóstoles, de los primeros creyentes. Esto ya es una generación después. Ya las cartas de Pablo eran historia. Ahora vamos a leer el texto, 2 de Pedro 3, del 1 al 10. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se morfará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra, el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso el día del Señor vendrá como un ladrón. Y después pasarán estas cosas. Cortamos acá. Al lado del texto ven unos números. Esos números son las argumentaciones de Pedro que están escritas en nuestro estudio para que se puedan orientar. Primero vamos a ver un pantallazo. Pedro quiere ordenar los pensamientos de los cristianos de ese tiempo, porque muchas personas empezaron a decir cosas y empezaron a argumentar, y él quiere ordenar, quiere poner una línea clara. Todo lo que él dice, todo lo que él quiere hacer es mostrarle que todo lo que él dice está enganchado a esa línea que empezó con los profetas, con los apóstoles y ahora llegó el tiempo de él. No es nada nuevo. Y también todo lo que escribió Pablo. También acá Pablo es nombrado en esta carta. Él nombra a Pablo para que todos vean que todo es la misma línea. Y bueno, eso lo vamos a tratar dentro de un rato. Después sigue el texto que todavía no terminamos de leer y que nos muestra un poco el futuro y las cosas que van a venir. Primero el tema de por qué Jesús no viene y después qué pasa cuando venga. Eso lo vamos a leer más tarde.
y termina, como muchas cartas, exhortándonos a la alabanza y adoración. No es una coincidencia que los primeros cristianos pensaban que Jesús iba a venir mientras ellos vivían. Es difícil de entender. Pablo también, él había dicho, nosotros que vivimos cuando el Señor venga, o sea, se puede usar esto para todos los tiempos, porque siempre va a haber cristianos que van a vivir cuando Jesús vuelva. Pero se entiende de que Pablo lo entendía que en ese tiempo que Jesús iba a volver mientras él vivía. Y Jesús no es que apagó esa esperanza, dejó que lo creyeran, porque él le podía haber dicho, no va a durar mucho, pero no lo hizo, y antes todos lo entendieron así, y todos estaban preparados para que Jesús venga mientras ellos vivían. Eso fue la primera generación de cristianos. Y hay otros puntos también. Por ejemplo, el servidor que como no venía su señor, empezó a vivir una vida loca, empezó a tratar mal a la gente, empezó a vivir una vida mala, digamos. Total, no iba a volver el Señor, o todavía no iba a volver. Porque lo que pasa es que el novio no volvía. Este era el problema que empezó a surgir, que Jesús no volvía. También tenemos la orden de ir a evangelizar. Vayan a todo el mundo. Es un proyecto gigante, imagínense esto, en los tiempos de antes, donde uno no podía viajar rápidamente de un lado al otro. Vayan a todo el mundo. O sea, no es un proyecto de 3 años. Bueno, sumando todo esto, Dios no evitó de que creyeran eso los primeros creyentes, de que Él iba a venir rápidamente mientras ellos vivieron. ¿Y por qué hizo eso Jesús? Y porque Jesús dice que solo el Padre sabe ese momento, pero también es una pregunta pedagógica, que Él nos calla ese momento, no nos dice cuándo va a ser, para que nosotros estemos siempre preparados, para que estemos preparados que Él puede venir tanto hoy como mañana. Así es como tendríamos que vivir. Bueno, y en estos tiempos, los tiempos de Pablo fueron 20 años después de Jesús. Bueno, ya empezaron a morir los primeros padres de la iglesia. También las personas empezaban a ver que mis familiares empezaban a morir. Moría gente de la iglesia. Y al principio era puntual que morían algunas personas, pero después empezaban a morir varios. Y empezó a pasar una generación. Entonces, claro, muchas personas empezaron a rebelarse muy agresivamente. Empezaron a decir, no, se nos mintió, fueron mentiras de que Jesús va a volver. No va a volver. Algunos empezaron a pensar de que no va a volver. Pensaron que se les había engañado. Es todo lo mismo como de la creación del mundo, desde la creación del mundo. Nada cambió. Todas las promesas que nos hicieron era todo mentira. Olvídense de esto. Muchas personas empezaron a creer eso. Y bueno, Pedro empieza a argumentar como Jesús y como Pablo. Antes de empezar así todo, les quiere aclarar de que se encuentran en peligro, que eso es muy peligroso pensar así.
Y le dice, cuidado porque el peligro de ustedes, cristianos, va a empezar a salir de adentro de la iglesia. Personas que van a vivir sus propios deseos, sus deseos y sus lujurias. Imagínense, la gente pensaba que Jesús iba a volver muy pronto. Entonces, muchos ni siquiera se casaban, otros ni siquiera empezaban a buscar novios para sus hijas, porque decían, total, Jesús va a volver pronto. Y se empezaban a privar de muchas cosas. Y de repente se dan cuenta, ¿para qué si Jesús no está volviendo? ¿Por qué dejamos de lado tantas cosas? No podemos vivir como queremos si Jesús no vuelve. Entonces empezaron a vivir sus deseos, su lujuria, y muchos quizás, lógicamente, esperando que Jesús volviera, se focusaron mucho en eso y dejaron de vivir y de gozar de la vida también. Y bueno, ahora, dándose cuenta que Jesús no volvía, soltaron las riendas y se fueron hacia el otro extremo. Y empezaron a vivir todo lo que antes no hacían. Y empezaron a dar vuelta la palabra de la verdad. Y ese es el peligro. Pedro le decía, ese es el peligro. Son pensamientos equivocados. Cuando escribe Pedro, cuando escribe Pablo, cuando habla Jesús, quieren preservar la iglesia. Eso es lo que quería Pedro con esta carta. Bueno, entonces él prepara 5 argumentos, contraargumentos contra esa teoría. La primera es que dice los burlones, que van a empezar a surgir burlones, gente que se burla de la vuelta de Jesús. Él dice, van a empezar a salir toda esta gente que sigue y esta gente va a vivir sus propios deseos. Y él dice, acuérdense que Jesús dijo que van a salir maestros falsos de entre de ustedes. Y Pedro lo pone como diciendo, Jesús lo dijo, que esta gente va a surgir. O sea, dense cuenta que está todo en su tiempo todavía. No es que Jesús no vino, Jesús va a volver, todo está en el tiempo de Dios. Que esta gente empiece a surgir, eso Jesús lo dijo. El segundo argumento es que la gente decía, después del diluvio todo quedó igual, decía la gente, y va a quedar igual. Y Pedro dice, no, al revés. Piensen en el diluvio, que el diluvio fue el terminar un mundo perverso, terminar con gente perverso. Lo mismo va a volver a pasar esta vez. Piensen en eso. Ese juicio va a volver. Ese juicio fue por medio de su palabra. Y esto, dense cuenta de que esto él lo puede volver a hacer y lo va a volver a hacer, pero esta vez por medio del fuego. Y lo que pasó antes fue con agua, no era tan grave. Esto, lo que viene va a ser con fuego, va a ser con un poder de destrucción mucho más alto. Y el tercer argumento le dice, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Para él 1000 años son como un año. Y en el Salmo 94 se nos comenta que los tiempos de Dios no son los nuestros. Él saca la cuenta del tiempo completamente diferente a nosotros. No podemos ponernos a contar años y decir, bueno, Señor, tiene que venir acá, o en este tiempo, o en esta época. Eso es pensando humanamente. Tenemos que entender de que los tiempos de Dios son diferentes y que como Él saca las cuentas de los tiempos son completamente diferentes. El próximo argumento es que Él tiene un propósito, Dios tiene un propósito muy positivo. Dice, no es que Dios quiere sacarte lo lindo de la vida, que disfrutes, no es que Él te está mintiendo,
Él tiene él tiene, él tiene paciencia, paciencia. Él tiene paciencia. No es que no vuelve por mentiroso o que duda por venir, sino es porque tiene paciencia, porque quiere que todos sean salvos. Quiere darle una oportunidad al mundo, a todos. Y entonces él dice, el mundo va a caer, pero antes vayan a todo el mundo y prediquen mi palabra y háganlo discípulos. Y lo que sigue es difícil de entender, ¿no? Es como que el tren no se va hasta que estén todos los asientos ocupados. Y porque el apóstol lo dice acá que tiene que llegar el Evangelio a todas las criaturas, a todas las personas, y cuando eso pase, Jesús va a volver. Pero es un argumento que Pedro pone acá muy positivo, que dice, entiendan que igualmente lo que esté pasando en este momento, todo lo que no entiendan en detalle en este momento, yo tampoco, pero se trata siempre de lo mismo, que Dios quiere llenar el nuevo mundo con gente que crea en Él, quiere que se conviertan. Él quiere lo mejor para nosotros, lo mejor para la humanidad, por eso Él espera. Y el quinto argumento, ya este lo conocemos, Jesús trató este tema, también Pablo, de que Jesús va a volver como el ladrón en la noche. Como que resume todo y dice, amigos, no saquen cuentas porque no van a poder saber el día, es imposible sacar una cuenta. Él va a venir sorpresivamente sobre la humanidad. No sirve de nada sacar cuentas. O sea, que Él no haya venido hasta ahora no quiere decir absolutamente nada. Y no sé si esto ayudó y convenció a los cristianos de esa época. No sé si esto te convence a vos. Pero no podemos esperar a Jesús de acuerdo a un sentimiento que tenemos. Si no lo entendemos, bueno, no hago lo que quiero. Si no nos parece bueno, también lo desechamos. No. Lo que viene va a ser plan de Dios. Está escrito y lo tenemos que creer, no tenemos que tratar de entender. Y ahora la mirada es hacia adelante sobre el próximo texto. Acá tratamos la pregunta, ¿qué es lo que esperamos? Y antes de seguir, quiero comparar un poco con la situación nuestra. La problemática que tenían las personas en esa época no es el mismo problema que teníamos nosotros. Nosotros no estamos hoy desilusionados que Jesús todavía no llegó, porque crecimos ya años, miles de años después. Eso no es nuestro problema. No estamos irritados porque Jesús no vino todavía, después de 2000 años. Es como que nosotros estamos acostumbrados a esperar. No es el problema nuestro, quizás. Nuestro problema es el otro. ¿Esperamos algo verdaderamente? Porque ya como que nos acostumbramos mucho a esperar, entonces no esperamos verdaderamente lo que va a venir. Es un problema invertido de lo que tenía la primera iglesia en ese tiempo. Y la pregunta otra vez, ¿esperamos verdaderamente de que todo esto pase?
Y se predica todos los domingos en las iglesias, Él va a venir, va a traer su juicio, es algo elementar, es importantísimo en nuestra convicción cristiana. Pero ¿lo creemos verdaderamente o pensamos que es algo bueno? Está escrito, algún momento esto se va a cumplir, pero no creo ahora. Quizás algunos piensan que Él verdaderamente no va a venir. ¿Vuelve Él? Pensalo. Bueno, hasta ahora tratamos lo que pasó mirando hacia atrás y ahora con el próximo texto miramos hacia adelante, que es lo que va a venir. ¿Qué es lo que esperamos? Entonces, ahí tenemos la última parte del texto. Bueno, y seguimos leyendo. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Qué esperamos? Hay muchas cosas que parecen como negativas. Los cielos pasarán con un fuerte estruendo, dice. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos que piensan, son pocos teólogos que piensan esto, pero piensan que es como el diluvio. Porque piensan que fue como el diluvio, porque después la tierra siguió existiendo. Y acá también va a ser por fuego, y como que el fuego va a limpiar, pero la tierra va a seguir existiendo. Eso lo creen algunos teólogos, es una minoría. Yo no lo veo así, tengo que decir. Es como que no suena como una reparación de la tierra, sino que verdaderamente como una destrucción. Y Pablo lo dice en Corintios que este mundo va a pasar. Eso lo vamos a hablar la próxima vez. Ahí vamos a entender claramente que esto va a pasar, que no va a ser una versión limpiada de esta tierra, el paraíso, sino va a ser una nueva creación completamente, y esto pasará completamente. Bueno, acá dice que los elementos se van a derretir por el calor del fuego. Pienso que no será algo así físico, que se derritan verdaderamente por el fuego, sino que verdaderamente esto pasará. Es para darnos una idea, como no sé, como un volcán que son fuerzas terribles, ¿no es cierto? Y las cosas esas que vamos a vivir, todo esto que va a pasar, y la tierra va a ser juzgada. Todo lo que está en la tierra va a ser juzgado. Jesús lo dijo. Estas dos cosas
pertenecen de mano en mano. Y que la tierra va a ser juzgada y destruida. Estas dos cosas van de mano en mano. Son las dos caras de la misma moneda. La tierra va a ser juzgada y destruida. Después hay aspectos bastante positivos en todo esto, que un nuevo cielo y una nueva tierra va a aparecer. Y esto es una promesa de Isaías 65:17, y que no va a haber recuerdo de la tierra pasada, no va a existir más la tierra pasada. También en el Apocalipsis 21:1 se nos habla de la nueva Jerusalén, la nueva permanencia de la humanidad va a estar ahí, de los que creyeron en él. Todo esto se va a cumplir de acuerdo a su promesa. Pedro habla siempre de esto. Él quiere mostrarnos que esto empieza con los profetas, sigue con Jesús, con los apóstoles. Es toda la misma línea que va pasando el tiempo y se va cumpliendo todo. No quiere decir otra cosa de que Dios verdaderamente cumple su palabra. La cumplió hasta ahora y la va a seguir cumpliendo. Eso nos tiene que animar. ¿Cómo puede existir un mundo nuevo, un cielo nuevo? No sé, no es que habrá una nueva materia, así lógicamente. No va a ser de la materia de este mundo, de este universo, sino que va a estar caracterizado este nuevo mundo porque Dios va a gobernar ahí. En la tierra antigua, Dios vino y puso su reino, trató de llamar al pecador, la mayoría se decidió contra él, pero en este mundo, en el mundo nuevo de Dios, va a ser caracterizado por el reinado total. Ahí va a estar la justicia, dice la justicia de Dios. Va a ser dominado por la justicia de Dios. El reino de Dios empezó acá en la tierra con la llegada de Jesús, pero todavía en su totalidad la vamos a ver en el mundo nuevo. Porque el mundo nuevo va a estar caracterizado de esto, de su reinado total y de nada y de ninguna otra cosa más. Y el próximo texto que sigue del capítulo 13 14, perdón. Por eso, queridos hermanos, mientras perdón. Bueno, acá tienen los números para compararlos con el estudio. Bueno, esta es la parte que continúa ahora de lo que leímos. Bueno, y Pedro sigue escribiendo. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Genau das hat auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott viel Weisheit gegeben hat. Sagt das in all seinen Briefen, wenn über dieses Thema schreibt. Es gibt in ihnen allerdings einige schwierige Stellen, die werden von unverständigen Leuten missgedeutet, die im Glauben nicht gefestigt sind. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición.
Así que, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Con esto termina la segunda carta de Pedro. Bueno, acá se tratan las consecuencias para los cristianos. A veces se puede malinterpretar esto. El que espera la vuelta de Jesús vive para eso, no vive para este mundo. Vive para las cosas de Dios. Hay que estar atento, y preparado. ¿Estoy preparado? Él tiene paciencia para que todos sean salvos, para que su palabra llegue a todos los que tiene que llegar. El texto se entiende, hay que ver la meta de este texto. La meta es un nuevo mundo con la justicia de Dios. Es un mundo que esperamos, donde se cumple la voluntad de Dios de lleno, donde las metas de Dios se cumplen por completo. Si esta es tu meta, si vos esperás esto entonces no esperás algo loco, sino esperás esto que es de Dios, que esperás que el mal desaparezca. Si esperás esto donde el amor y la justicia de Dios reinan, donde no habrá manipulación, donde no habrá mentira, donde no habrá violencia, ¿esta es tu meta? ¿Esperás esto? ¿Esperás esto de Dios? Entonces, empezá a vivirlo, empezá a vivir esto que esperás. Esto es entender que el reino de Dios está acá, ya empezó, pero esperamos que se concluya. Pero acá ya podés vivir ese reinado hermoso de Dios, esperándolo y viviéndolo a partir de hoy. Vivir una vida santa, limpia. La vida santa no es algo que tiene que ver con los rasgos externos, tiene que ver con la relación con Dios, vivir una vida con Jesús, vivir en su servicio, vivir y todas las vidas, todas las preguntas de tu día, hablarlas con Él, tomar las decisiones con Él. El ser intachable tiene que ser nuestra meta. No es la meta y no es la condición, porque intachable no vamos a poder ser nunca, porque la perfección no la vamos a alcanzar nunca en esta tierra. Nadie se va a perfeccionar de tal manera que no tenga ninguna mancha, sino que el intachable tiene que ser nuestra meta. Este es el camino que tenemos que tomar. Y no nos tenemos que dejar desviar, como empezamos a leer desde el principio. Después sigue algo un poco extraño para nosotros. Dice que podemos acelerar también la llegada del Señor viviendo una vida así. Esto es un poco difícil de entender y de interpretar. Y hay diferentes traducciones que lo traducen diferente. No nos vamos a profundizar en esto, pero la intención de esto es que muchas personas sean salvas. Mientras Él no vuelva, tenemos este llamado a predicar su palabra y vivir una vida santa para que el mundo vea y reconozca
cómo el cielo va a ser, cómo el mundo de Dios va a ser, cómo el comportamiento de Dios es, lo va a ver en vos. En nuestra vida se tiene que ver, tiene que reflejarse algo, que hay algo diferente, algo más. Eso es lo que este mundo que busca solo diversión tiene que reconocer en nosotros. No para parecer que somos mejores que ellos, sino para ganarlos para el Señor y que vayan al mismo lugar donde vamos a ir nosotros. Así que lo que tenemos que hacer es perseverar con esta meta. Mi meta es crecer en el Señor, ser siempre cada vez más y más igual al Señor. Eso es lo que habla todo el Nuevo Testamento, de parecerse cada vez más y más a Jesús, ser más amoroso, servidor, servir y muchas cosas más, ¿no es cierto? Ser siempre cada vez más y más igual a Él. Entonces viviremos en este mundo nuevo del cual hablamos, donde reinarán solo esas cosas. Se nos llama a ser pacientes. Eso es lo que a muchos quizás le cuesta mucho esperar. Esto es parte del proceso. La paciencia, tener paciencia es parte del proceso. Dios te quiere procesar por medio de esta paciencia de la que Él te pide. Algunos se vuelven locos y no creen porque todo no sigue como ellos piensan. Eso muestra que no están en el camino correcto. Ustedes sigan por el camino correcto, no caigan. Quédense en este camino porque ahora hay que ser pacientes. En estos momentos, ahora es vivir una vida santa. Ahora hay que vivir una vida intachable. Para que Dios en este proceso nos va a formar cada vez más y más. Este es el camino de la paciencia. Fíjense que mucha gente que cita a Pablo, pero da vuelta a lo que él dice, como en esos tiempos. Y para nosotros es muy importante lo que vimos, teológicamente lo que vimos es muy importante. Tenemos que entender que las cartas de Pablo fueron muy importantes. Pablo tuvo que luchar mucho para que se lo respete y él es una de las columnas de la iglesia. Y Pedro lo cita a Pablo porque para demostrar que verdaderamente es todo lo mismo, todo es el mismo llamado. A veces no vamos a entender todo lo que escribe Pablo, lo que escribe Pedro, pero no se trata de eso. Bueno, y el último texto que leímos nos dice, ya se los dije, el saberlo antes nos tiene que hacer resistentes. Si yo sé que viene una trampa, que viene un problema, que viene una crisis, entonces me puedo preparar, porque no me va a sorprender. Entonces, acá los apóstoles nos preparan y nos dice, se los dije para que estén preparados, para que enfrentes y sean resistentes a todo lo que viene. Es una gran ayuda que viene contra todo lo que se viene contra nosotros. Antes, en los tiempos de antes, tanto los tiempos de antes como los tiempos de ahora. Tenemos muchas preguntas cada uno de nosotros. No todas las vamos a poder responder. A veces nos preguntamos cuál es la meta de nuestra vida. La meta nuestra en general tiene que ser crecer en la fe y ser igual
a Jesús en todos los tiempos, en todo momento. Y a Él, miren cómo termina todo, termina con una gran adoración de que de Él es la gloria. A lo último, Él va a estar como el gran vencedor. Va a quedar solo su reino. Por eso para Él es la gloria ahora y para siempre. Es muy importante eso para nosotros, para entender la adoración y la alabanza. No es algo, la adoración y la alabanza no es algo lindo, emocional, sino que es como mirar al más allá. Es como acercar un cuadro con una cámara mucho, acercar el cuadro del futuro hacia nosotros. Es como traer el futuro hacia nosotros y ver que lo último quedará solo, la gloria, el honor a Él. Esa es la perspectiva que tenemos que tener todos los días, mirar el más allá, mirar eso que va a venir, mirar el fin. No para quedarte, no para quedarte en eso, sino para volver después a tu mundo lleno de eso y que cambies tu mundo con eso. A Él es la gloria por ahora, la gloria y el honor por ahora y para siempre. Si tienen ganas, les preparé unas preguntas abajo del estudio que son todas preguntas. ¿Crees verdaderamente que Jesús va a volver? ¿Cómo afecta esto tu fe? ¿Esto es un tema importante para vos? ¿Podés vos cambiar algo en esta esperanza que tenés de acuerdo a que Jesús va a volver? ¿Y cómo pensás con el tema de que Jesús todavía no volvió? ¿Lo crees verdaderamente? ¿Cómo te imaginas el fin del mundo? ¿Cómo te afecta a vos todo eso que dice la segunda carta de Pedro? ¿Qué cosas son las que a vos no te afectan? ¿Y qué es lo que vos esperás? ¿Cómo te imaginás el nuevo mundo de Dios? ¿Y de qué va a ser, cuál va a ser la característica principal del nuevo mundo de Dios? ¿Qué esperás? ¿Qué esperamos? Podemos soñar, pero tenemos que saber lo que es sueño y lo que es palabra de Dios. Les deseo que esto sea una base para buenas charlas. Quiero que sepan de que Jesús vuelve. También si dura y si algunos no los creen, Jesús va a volver. Amén. Gracias, Wolfgang, una vez más por habernos llenado a través de su palabra, de darnos esta nueva perspectiva. Y yo lo creo. Y tratemos de hablar, de charlar sobre estos temas con las preguntas que preparó Wolfgang. Se pueden intercambiar también digitalmente por medio de computadora, los hermanos de la iglesia. Y abajo hay una email debajo del estudio donde le pueden escribir a él y ahí le pueden escribir todas las preguntas que tengan. Y bueno, él va a estar ahí esperando que ustedes le escriban. wolfgang.kraskap@fg.de. Si tenéis preguntas o algo incertidumbres, podés escribirle. Tenemos la última noche de este año sobre este estudio, el próximo martes. Y te esperamos y te deseamos unas buenas noches.